Hoy en el frasco. En el mundo, la islamofobia crece, particularmente en los países europeos. El Islam es el enemigo número uno de Occidente, en cualesquiera de sus manifestaciones. Hace unos meses, el Centro Islámico de Argentina manifestó su preocupación ante reiterados agravios del presidente Javier Milei a la comunidad musulmana. A todas las víctimas del terrorismo islámico en Argentina y en el mundo. En la lucha contra el terrorismo islámico. Europa está de nuevo en el punto de mira del terrorismo islámico. Nos daña mucho ver que los medios de comunicación hablan de terrorismo islámico. No juntan ninguna religión más que el Islam. Y el Islam es la paz. Uno de los participantes de Gran Hermano Argentina, religión musulmana, se puso a realizar una de las 5 oraciones obligatorias diarias del Islam, lo cual es parte de su práctica y compromiso religioso. Sin embargo, causó un gran revuelo en las redes sociales. A partir de esto que contó este participante, se desató una ola de islamofobia en las redes, motorizada además por algunos de los amigos del presidente, de los referentes de la ultraderecha. No tiene que haber lugar alguno para el Islam ni para los musulmanes en nuestra tierra. Lo que puso en el foco la libertad de culto, que está garantizado en nuestro país por la Constitución Nacional y numerosos tratados internacionales de derechos humanos. Si esto ocurriera respecto al judaísmo, de oficio el Estado Nacional estaría investigando la situación. Pero en nuestro caso no se investiga ni se llega al fondo de la cuestión. Vivimos amenazados de muerte, pero nadie hace nada. Hablaremos de esto y de la criptoestafa con nuestro invitado del día. El frasco, indagando qué hay detrás de los importadores de odio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Frasco Medio Sin Cura, un recipiente donde a veces encontramos manifestaciones que parecen una cosa, pero que rascando un poquito revelan otras. Veamos este análisis de la novela 1984 de George Orwell. Al personificar al enemigo, el partido desvía la atención del verdadero opresor. El odio y el miedo cohesionan a la población, impidiendo que cuestionen la autoridad del partido. Orwell plantea cómo quienes detentan el poder crean enemigos para manipular a la población, mantener el control. Ahora, ¿esto es solo ficción? Tras la caída de la Unión Soviética, el poder hegemónico precisaba generar un nuevo gran adversario, alguien a quien odiar. El Islam, presentado así, ocupa el vacío creado por la pérdida del otro que supuso el fin de la Guerra Fría. Eso es lo que plantea el sociólogo José María Tortosa, que además añade algo que nos ayuda a entender por qué ese mismo poder hoy ya exhibe abiertamente sus ideas supremacistas. Una forma de ver el mundo muy difundida en Occidente viene a decir, si nosotros somos el estado supremo de la evolución de la humanidad, somos modernos, civilizados, desarrollados, etc., todos los demás son inferiores por definición. Son pues bárbaros, salvajes, incivilizados, subdesarrollados, irracionales. ¿Les suena? Esta idea se instaló a través de películas y series donde los musulmanes eran más malos que el demonio, pero también a través de voceros, generalmente de extrema derecha, muy enojados en televisión. El Islam es el enemigo número uno de Occidente, en cualesquiera de sus manifestaciones. Aunque a los giliprogres les cueste aceptarlo. ¿A quién me hace acordar eso? Bueno, cuando antes de ser presidente Javier Milei recorría estudios de televisión como un peculiar economista con el pelo raro, sus referentes ya hacían la tarea con ese enemigo elegido. 2017, Trump veta la entrada de refugiados e inmigrantes de varios países musulmanes. 2020, los WhatsApps de Vox que incendian la comunidad musulmana de Ceuta. Guerra contra el Islam. Como podrán ver, estas muestras de odio no son novedosas y se promovieron antes en Estados Unidos y Europa, pero ahora se intentan replicar en Argentina con un Milei que copia y pega ese discurso desde que asumió. A todas las víctimas del terrorismo islámico en Argentina y en el mundo. Y denunciar el terrorismo islámico en la lucha contra el terrorismo islámico. De hecho, eso que el presidente argentino se encarga de enfatizar no es más que un oxímoron, una figura retórica donde se combinan dos palabras o expresiones de significado opuesto. Eso sí, repetido hasta el hartazgo por la prensa dominante desde hace décadas. Europa está de nuevo en el punto de mira del terrorismo islámico. El Islam en sí mismo es la antítesis del terrorismo. Es más, es la garantía de la paz, de la justicia, del amor
y de la erradicación del terrorismo. Por lo tanto, Islam y terrorismo son contrarios, son opuestos. Nos daña mucho ver que los medios de comunicación hablan de terrorismo islámico. No juntan ninguna religión más que el Islam. Y el Islam es la paz. Pero esto de difamar a los musulmanes y perseguirlos se volvió una moda en redes sociales como por ejemplo X, en la que usuarios anónimos fotografiaron a musulmanes en las calles y descargaron mensajes de odio. Un usuario tomó fotos a mujeres con menores sin consentimiento y publicó Buenos Aires con puntos suspensivos. Otro le puso una bomba en la cara a una mujer con hijab y escribió: cada día me cruzo más de estos y no lo pienso normalizar. No hay que ser como los de los europeos. Esto es Argentina, faro de Occidente, no pasarán. Saquemos a esta mugre de Argentina, prohibamos el ingreso de los musulmanes. Esta retórica violenta que ignora la rica historia migratoria en Argentina es avalada por alguien que se supone que tiene la responsabilidad de representar a todos los argentinos, no solo a los que son de su agrado o los que piensan como él. Mayo 2024, el Centro Islámico reclama una audiencia con el presidente Milei por reiterados agravios a la comunidad musulmana. El mandatario tenía la oportunidad de remendar todos estos desatinos en una reunión con embajadores e integrantes de la comunidad islámica, pero a minutos de llegar se enteró de algo y dejó a todos plantados. ¿Por qué? Junio 2024. Javier Milei faltó al acto en el Centro Cultural Islámico para evitar un encuentro con el representante de Palestina. Otra vez Milei le genera problemas al país por sus caprichos personales. ¿Será que le piden tanto? ¿O acaso sobreactúa para cumplir favores de campaña? Vaya uno a saber. Lo cierto es que su embestida contra el Islam no se detuvo. Junio 2024. Fuerte crítica a Milei de la organización internacional que nuclea a los países islámicos. Lo acusan de tener expresiones hostiles a su religión. Septiembre 2024. Las críticas de Milei al Islam en la ONU elevan la tensión con el mundo musulmán. Es importante que el presidente abogue por la seguridad de la República y por la tranquilidad de sus habitantes sin caer ni fomentar las fobias, menos las fobias religiosas. En noviembre denunciaron que el gobierno había dado de baja el programa del Centro Islámico en la TV pública, pero tras las críticas y una campaña de la entidad que produce el programa, tuvieron que reponer el ciclo. ¿Eso hizo acaso que sus ataques mermaran? ¿Qué creen ustedes? Diciembre 2024. Milei en guerra con la colectividad árabe e islámica. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Lo cierto es que cuando la violencia discursiva y el ataque permanente se avalan desde el gobierno, no sorprende que después sus seguidores se envalentonen por un nuevo capítulo que se inició cuando un musulmán ingresó a la casa del programa de televisión Gran Hermano en Argentina. ¿Lo grabaron agrediendo a alguien, insultando, haciendo algo inapropiado? No, simplemente lo mostraron rezando. Eso fue suficiente para que algunos que se supone que defienden las ideas de la libertad que pregona Milei enfurecieran con un combo de todo lo que estuvimos viendo antes. Esto publicó el diputado provincial Agustín Tomo. ¿Ya vieron el nuevo logo de Telefe? Telefistán. Un abogado llamado Alejandro Sarubi Benítez escribió: Telefe metió un cabeza de toalla en Gran Hermano, el peor canal de la historia argentina. ¿Por qué será que se sienten habilitados para agredir a gente que practica determinado credo, pero nunca hacen mención a otros? ¿Será que los ampara el poder? De todas formas, hubo personas que reflexionaron y respondieron. Saif, el egipcio, antes de comer se lavó los pies y realizó su rezo, ya que su religión es musulmana. Qué buena idea de traer participantes con otras culturas y así aprender. Pero aquel mismo abogado volvió a la carga. ¿Será que se trata de provocar a como dé lugar o creerá estar por fuera de la ley? Odio profundamente a los cabezas de toalla. Soy completamente islamofóbico. Detesto su cultura violenta, retrógrada, retrasada y pagaría por ver reventado hasta el último hijo de mil de esos oveja. Tal vez el tuit mucho no concuerde con eso del respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión. Pero lo cierto es que esas amenazas no quedaron impunes.
Desde la Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina, FEIRA, expresamos enérgicamente nuestro repudio a los comentarios vertidos por el abogado Alejandro Zarubi Benítez. El equipo jurídico de la ASAI, entidad que forma parte de la FEIRA, ha iniciado las acciones legales pertinentes ante los órganos correspondientes denunciando los hechos en virtud de los delitos de incitación al odio. No entiendo cuál es el problema de que Saif haga sus oraciones diarias. El pibe no está haciendo adoctrinamiento forzoso, simplemente está viviendo en una casa y adaptándose. En el país hay una comunidad enorme islámica, tanto local como migrante. ¿Cómo que hay una comunidad islámica enorme? ¿Nadie le pasó ese dato a este otro muchacho? No tiene que haber lugar alguno para el Islam ni para los musulmanes en nuestra tierra. Están repitiendo el discurso de la ultraderecha europea que están obsesionados con los musulmanes. Bueno, quizás no haya tenido tiempo de googlear o de hablar con algún vecino, pero en Argentina los musulmanes que tanto rechazo le provocan viven pacíficamente en el país desde antes que naciera su abuelo. Durante los siglos XIX y XX, casi medio millón de musulmanes hicieron de Argentina su tierra de asilo. En la actualidad hay 1,5 millones de argentinos que se definen como musulmanes. Dejen de llorar invasión a la cultura si siempre convivimos en diversidad religiosa. Fantasmas. Sin ir más lejos, el propio Corán dice en la ley 256 del capítulo 2, no cabe coacción en la religión, lo cual desbarata todas esas falsas acusaciones. De todos modos, estos odiadores no tienen por qué leer el Corán. Ahora, ¿habrán leído la Constitución Nacional de Argentina? Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Es más, si estos sujetos más apurados en gritar y lanzar consignas de odio que en leer la Carta Magna no llegaron al artículo 14, cuando lleguen al 20 piden el cambio de nacionalidad. Artículo 20. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano, ejercer libremente su culto. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Que además, por supuesto, tiene que ver con Milei congraciándose con sus declarados aliados internacionales. Algo más profundo. Veamos lo que plantea la investigadora Agata Pawlowska. Este tipo de discursos y correlacionadas con ellos, las estrategias políticas posibilitan la criminalización de los actos de rebelión o de resistencia al poder, acusando a sus perpetradores de ser terroristas, con lo que se expresa una radical condena moral y descalificación política. ¿Condenar las posibles rebeliones o expresiones de resistencia al poder? ¿Para qué? Eureka. Los integrantes de los colectivos que ejercen resistencia al poder pueden ser controlados, vigilados y penalizados con más facilidad. ¿Será que la imposición de este discurso de odio en la Argentina está estrechamente ligado a la ideología que tanto alaba Milei? Esto dice David Miller, profesor de Sociología Política y miembro de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Bristol. El racismo antiárabe y antipalestino va acompañado de un profundo y duradero complejo de prejuicios antimusulmanes. En el fondo, estos presentan a los musulmanes como una amenaza, no solo para el proyecto sionista, sino para la civilización occidental en su conjunto. ¿No será que ante la situación económica y social generada por políticas de ajuste contra el pueblo y no contra la casta, se busca distraer agitando banderas diseñadas en el extranjero? Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Compañeros, no se distraigan con el tema de la islamofobia. Están usando toda la artillería pesada para que nadie hable de la pobreza, salarios, riesgo país, inflación, deuda, etc. La desesperación es total. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener hoy aquí en el estudio a José Luis Tedeschi, militante político del campo nacional y popular. José Luis, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, José Luis, allí veíamos, ¿no?, este tuit, y digamos la propia Constitución argentina establece claramente la libertad de culto, ¿no?, cosas que ni siquiera habría que aclarar. Ahora, ¿por qué crees que se produce, digamos, esta suerte de emulación de odio que viene importado de Estados Unidos o de Europa? Y yo pienso que se impone primero porque hay un desconocimiento, como decías, de las leyes. Está la ley 21.745, es la de libertad religiosa. Sí, hay artículos en la Constitución que establecen que todos los habitantes de la nación tienen derecho a la libertad de culto,
parece que el presidente desconociera las leyes. Pero bueno, todos sabemos que es una campaña de odio. Como siempre, la derecha no hace de atentar contra la libertad de los pueblos, la libertad de culto. Así que creo que es nefasto, hay que repudiarlo totalmente. Ahora, ¿no es peligroso, digamos, que en el afán quizás de solapar toda esta situación social, económica muy grave que se está viviendo en Argentina, se apele a esto, ¿no? Porque en definitiva es dividir a la propia sociedad argentina, porque hablan como si los musulmanes no fueran parte de la sociedad, no vivieran acá hace más de 100 años. ¿Considerás que, digamos, hay un riesgo ahí? Sí, totalmente. Hay un dicho que dice divide y reinarás. Sí. Pero bueno, todos sabemos que esta patria se forjó a través del trabajo de los migrantes, ¿no? Final del siglo XIX, principios del XX, también de la década de los 90, cuando América Latina estaba sumida en el neoliberalismo, ¿no? Cuando los migrantes de Bolivia, Perú, Paraguay venían a estas tierras a buscar otra oportunidad. Pero claro, siempre está la misma vara, ¿no? La misma doble vara de que hay algunos extranjeros que sirven, otros que no. Los que sirven son siempre los blancos, ¿no? Los yanquis, el Estado terrorista de Israel, y contra eso no se puede. Entonces, nada, siempre quedan relegados los pueblos originarios, lo que se llaman las minorías, que en realidad somos mayoría. Ahora, ¿cómo ves este tema, ¿no? Que es el tema que está en las portadas no solo de Argentina, de todo el mundo, pero para mal, ¿no? Lamentablemente, digamos, Argentina llega al mundo, pero digamos por una situación, una estafa, claramente, ¿no? ¿Cómo queda la imagen, bueno, de Milei ni hablar, pero la imagen del país, ¿no? Y yo creo que queda ridiculizada totalmente. Si hay que ponerle un título a la película, es el robo del siglo. Claro. Es el robo del siglo. Una persona que compra estas criptomonedas a una tercera décima de precio dólar, lo promueve en sus redes sociales, sabiendo que tiene millones de seguidores, muchos de ellos jóvenes, que no están interiorizados en el tema, no como él, que sí lo estaba, ¿no? Obviamente que después se dispara el precio totalmente de esa moneda y bueno, antes de que pase todo esto, obviamente, para tirar abajo el dicho de que el mercado se regula solo, este muchacho, bueno, esta persona nefasta que tenemos como presidente, vende todas las monedas, ¿no? Todas las criptomonedas, entonces tiene esa ganancia abismal de más o menos 87 millones de palos verdes. Vamos a hacerlo en criollo, más de 44.000 personas de todo el mundo, por eso somos tapa en todos los diarios, lamentablemente. Ahora, fíjate esto, ¿no? Porque este sector fanático de Milei, bueno, y ni hablar de los funcionarios, apelan a excusas, ¿no? Dicen, bueno, un tuit habría que ver si es delito, ¿no? Imaginemos qué hubiese pasado si esta estafa hubiese ocurrido promocionada por un gobierno peronista, ¿no? No, por supuesto, estaba dilapidado por todos los medios, totalmente, no tiene ningún sentido lo que hizo. Y bueno, obviamente yo trato en este caso no echar la culpa al pueblo. El pueblo siempre tiene la razón. Ahora que el pueblo esté desinformado, no, la cosa del pueblo a veces ocurre cuando están estos movimientos de derecha, ¿no? La desinformación es parte de la agenda, la desinformación es parte del plan sistemático que tienen para dominar a los pueblos, ¿no? Entonces hay mucha gente que no sabía, pero bueno, es una lástima que muchos pibes y pibas hayan caído en esta estafa, ¿no? Ahora, José Luis, justamente con respecto a eso, porque claramente, digamos, el sesgo de Milei es antipopular, pero ¿por qué crees que ha conseguido tanto apoyo, particularmente con el tema de la juventud? Y yo creo porque tiene honestidad intelectual. Ajá. Él hace lo que dice, cosa que muchos dirigentes nuestros también del campo nacional popular no lo hacen. ¿Cuántos sapos nos hemos tenido que tragar? O sea, creo que hay un descreimiento de la política terrible y también en parte esa responsabilidad nuestra, ¿no? Por no ser quizás honestos, ¿no? Pero digamos, ¿vos crees que alguien diga, ¿no? Que va a aplicar un ajuste? Eso, digamos, efectivamente ocurrió. ¿Y son conscientes los jóvenes de lo que significa? No creo que los jóvenes sean conscientes de lo que significa. Bueno, este país ama la ciencia ficción y no los libros de historia, entonces la historia se vuelve a repetir. Es la misma receta que aplicaron en los 90 los gobiernos neoliberales, de ajuste, no esa dieta del FMI. Pero bueno, la historia se repite, queda de nosotros en volver a revertir con lucha, con movilización, con información, con eso, con honestidad intelectual, ¿no?
José Luis, vos, digamos, transitas mucho, ¿no? En barrios, trabajás también con el tema de los jubilados, y te invito a ver una noticia que salió en los últimos días. Presten atención. Caputo comenzó a quemar los fondos de los jubilados para evitar que se dispare el dólar. Bueno, José Luis, esto, digamos, es una más de las que ha sufrido lamentablemente nuestros abuelos, ¿no? Que se suma al brutal ajuste, que es la primera variable de ajuste justamente de los jubilados. ¿Cómo ves la situación hoy de los jubilados en Argentina? Y yo creo que este gobierno tiene esa virtud de ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Desde diciembre del 2024 que los jubilados vienen sufriendo ese ajuste, bueno, mediante el DNU de Milei, el 274/2024, reduciendo el poder adquisitivo de los jubilados a un 27%. Y yo, siendo trabajador de PAMI, sabiendo que obviamente la cobertura de medicamentos ya no existe, y entre otras dificultades que tienen para acceder a todos los beneficios que tienen. Entonces los jubilados es el primer sector perjudicado, ¿no? Con las políticas de Milei. Ahora, también sucede esto que estábamos hablando con los jóvenes, y de repente también muchos jubilados, es entendible, ¿no? Quizás cansados de la situación del gobierno anterior o por la situación misma económica, votaron a Milei. ¿Cómo ves eso, digamos, si no tenés oportunidad de hablar con personas que lo votaron y qué piensan ahora? Y hay mucha gente que está arrepentida, ¿sí? Eso es una realidad. Pero también hay una realidad que nuestra sociedad culturalmente retrocedió, ¿no? Es una sociedad que lamentablemente mira su propio ombligo, una sociedad individualista. También culpa de los gobiernos que hemos tenido que no supieron resolver las necesidades del pueblo, ¿verdad? Pero creo que es una sociedad que cada vez se mira a sí misma, una sociedad individualista, una sociedad que no se compromete, que vuelve a algo habrán hecho, y que me molesta si el otro o la otra protestan por sus derechos cuando hay una manifestación. No les importa, obviamente, el salario, no les importa las condiciones de trabajo de los ciudadanos. Creo que la sociedad va tendiendo a eso, ¿no? Al individualismo. Y eso también quizás se puede trasladar a una lectura regional, ¿no? Porque, digamos, en un momento sí, en décadas anteriores se apeló a la patria grande, a la cohesión de la región, y sin embargo ahora da la impresión de que esto, sobre todo con presidentes no de derecha, que lo que tienden a hacer es mirar hacia Estados Unidos y qué pasa con todo este proyecto de la patria grande. No, totalmente. Esto es una historia repetida ya. Lo que fue el plan Cóndor ahora es el plan Buitre. Exacto. Lamentablemente los gobiernos populares se fueron desgastando por un montón de errores que hemos cometido, porque muchos de los líderes que teníamos como Hugo Chávez, como Néstor, bueno, Lula ahora que está jugando, a mi juicio, ¿no? Una cierta ambigüedad con el caso de Venezuela, que creo que tenemos que estar firmes con Venezuela, porque respetar la libre determinación de los pueblos, ¿no? Pero bueno, así como hay retrocesos, también hay nuevos horizontes en América Latina. Tenemos el caso de México con Claudia Sheinbaum, que me parece que es muy acertado esto de respetar su soberanía, ¿no? Y hacer respetar la dignidad de los mexicanos. José Luis, bueno, por último, estamos viendo todo esto que hablamos, ¿no? Tiene que ver con una situación del país francamente muy preocupante. ¿Qué crees que va a pasar en el futuro próximo y quizás pensando en el año 2027? Yo creo que en principio, por lo que pasó recientemente, esta estafa piramidal, porque si tenemos que sumar un eslabón más al presidente, aparte de ser misógino, machista, homofóbico, cipayo, vende patria, ahora es un estafador piramidal. Entonces, en principio, todo el arco político tiene que manifestarse en contra de esto que nos deja mal parados frente a todo el mundo, y hay que iniciar rápidamente todos los senadores, todos los diputados nacionales en juicio político. No hay que ser tíos en eso, bueno, hay que maradonearla, hay que ir al hueso, tiene que haber juicio político porque esto es una vergüenza. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el programa. Bueno, gracias a ustedes. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que por supuesto está relacionada a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Presten atención. Siempre que el sistema económico va mal, surge el racismo. Del clérigo y pacifista sudafricano Desmond Tutu. Resulta llamativo que quienes gritan y repiten consignas de odio para salvar a la Argentina no están más que importando textualmente un discurso elaborado en Estados Unidos, Israel y Europa. ¿Será acaso que luchan contra una supuesta colonización estando ya colonizados?
Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. El Islam es la garantía de la paz.